cierto es que sí es verdad, también una forma de incrementar los litigios en materia de derechos humanos, pues ha sido a través del litigio estratégico. Ahora, es verdad que una serie de asociaciones pues se dedican a solicitar facultad de atracción en materia de litigio estratégico, pero ¿qué ha pasado? Y esto yo creo que sí es muy importante aclararlo. Sí se han atraído varios asuntos en materia de litigio estratégico porque resultaban novedosos para efectos de interpretación, sobre todo de muchos artículos de la Constitución y fundamentalmente del primero constitucional, que ahora pareciera que ya lo demás no existe. Con que sepan manejar el primero constitucional ya no necesitan conocer los otros. Entonces había que sentar muchos criterios conforme a esta nueva reforma y desde luego se plantearon la gran mayoría por litigio estratégico. Pero nada más por mencionarles un ejemplo, en alguna época todo lo relacionado con interés legítimo pues era una situación que no se había definido todavía de manera pues accesible por los tribunales colegiados y por la Corte. Entonces, ¿qué sucedió? Pues cuando había un problema de esta naturaleza, que fíjense que ahí había una situación de excepción, al menos de lo que en mi sala se dice, que si no es una sentencia de fondo no se debiera traer. Pues si hablamos de interés legítimo es un problema de procedencia. Es un problema de procedencia, pero era un problema que había que definir y que en un momento dado pues sí era importante, sí era trascendente y además sí podía servir de precedente para muchos asuntos. Este asunto se consideró incluso de interés general en todas las materias de materia general de amparo y fue al Pleno. Nosotros teníamos un criterio bien bonito en materia de interés legítimo que se había dado en la segunda sala con motivo de los juicios que se presentaban en los tribunales de los contenciosos administrativos. Y la verdad es que habíamos hecho un estudio muy profundo de interés legítimo y habíamos llegado a la conclusión de que el interés legítimo en realidad sí puede ejercerse por una colectividad, por un grupo o por una persona individual que pertenece a ese grupo, que no tiene una afectación directa sino de manera indirecta, pero que se da esa afectación en la medida de que es miembro de esa comunidad. Y esto está muy entendido y muy especificado, sobre todo en las cuestiones que se litigan en los tribunales administrativos, en los actos contenciosos administrativos. ¿Por qué razón? Porque es muy lógico que si en mi colonia, que tiene una densidad de población y de construcción X en el plan de desarrollo y que permite que nada más se construyan edificios de 4 pisos y de repente mi vecino está levantando uno de 20, decir, pues, ¿de parte de quién? ¿Quién te dio esta licencia? ¿No? Entonces, ¿sí me afecta? Claro que me afecta. Me afecta porque mi colonia, soy parte de esa comunidad y igual pueden ir todos los vecinos o puedo ir yo solita para decir, yo vivo en tal colonia, el plan de desarrollo dice esto y le están dando una licencia que no corresponde. Ese es interés legítimo. Sin embargo, pues a veces se ha entendido muchísimo más allá y de repente queremos solucionar los problemas del mundo. Y entonces empezaron a promoverse muchísimas cuestiones como lo del Nevado de Toluca y muchas cosas. Entonces, este asunto sí se fue al Pleno. Nosotros ya teníamos nuestra tesis muy definida de lo que tenía que entenderse por interés legítimo, incluso cómo se acreditaba, una serie de cuestiones que realizamos con mucha seriedad en la sala. Sin embargo, el asunto se fue al Pleno y ahí se abrió. Bueno, yo los invito a que lean la tesis de interés legítimo del Pleno y que me expliquen de qué se trata. Porque yo es la hora en que no la entiendo. Es la hora en que no la entiendo. Y la leo y digo, no, pues quedé peor, porque ahora de plano ya no sé qué es el interés legítimo. Pero bueno, se fue al Pleno precisamente para dar pues esa posibilidad de aplicación hacia todos lados, ¿no? A todas las materias y en todo donde pudiera hacerse valer. Entonces, es la razón cuando los litigios estratégicos de alguna manera han intervenido. No obstante eso, debo mencionarles que todavía seguimos recibiendo semana con semana muchísimas solicitudes de atracción por interés legítimo, pero ya no las aceptamos. Bien que mal, hay una tesis del Pleno, ¿la entendemos o no la entendemos? Ya, ¿qué vamos a hacer? Pero al final de cuentas el asunto está decidido. Entonces, pues vámonos a otra situación. Y conforme esa, si vienen problemas de interpretación o algo, pues ya será motivo de otro tipo de criterios. Pero la definición, o cuando menos el entendimiento que se le quiso dar a esta figura, se dio. Y entonces ya nos atrae, nos la promueva, quien nos la promueva.
Pero sí, desde luego, los que más han promovido este tipo de cefas son los litigios estratégicos. Pero no en todos los casos que ellos lo soliciten se atrae. Solo cuando, en mi sala al menos, solo cuando se amerita. Cuando hay un criterio que de veras puede ser trascendente para el resto del país. Mi nombre es María Candelaria Palomino Rodríguez y mi pregunta es muy concreta. Ay, la cefa es rapidísimo. La cefa es rapidísimo porque les digo, el trámite es muy sencillo. Cuando se presenta el escrito, nosotros sesionamos cada miércoles. Las listas nos las publican creo que 3 días antes conforme a la ley de amparo. Y cuando se publican las listas se nos manda también el orden del día de la privada. Y las cefas vienen en el orden del día de la privada. Entonces, lo que llegó antes del miércoles, el secretario de acuerdos nos la lista para la privada el siguiente. Entonces, si no llegó a tiempo para ser listada, pasa a la siguiente semana. Pero cuando menos, terminando esa sesión, saben si va a pasar a la resolución de un ministro porque se considera que puede haber miga, o si de plano se dijo, saben que no, y ya se descartó la posibilidad a través de un acuerdito donde se consideró que no están legitimados o que no hubo no hubo motivo de importancia y trascendencia. Si no se hace este acuerdo y se turna a un ministro, pues hay esperanza. Y sí se lista, pero se lista rapidísimo porque las cefas son muy, muy sencillitas. Entonces ya el asunto se turna y se resuelve en el fondo conforme le corresponda en el turno de los asuntos. Buenas tardes, mi nombre es Rubén Volado y es en relación al tema del aeropuerto de la Ciudad de México. Ese no nos ha llegado. Pero que creo que seguramente va a llegar. Y yo no entiendo nada de aeronáutica como para dar mi opinión si se debe hacer o no. Es particularmente en el tema que hablaba de legitimidad. En el caso de que alguna persona pudiera tener el interés de que continuara el aeropuerto, sería motivo de importancia y trascendencia el que el pleno o las salas pudieran atraer ese asunto para resolver. No, porque el tema de interés legítimo ya está resuelto. Buenas tardes, ministra. Mi nombre es Cindy. Tengo 3 preguntas. ¿Cuál es la votación en la sesión privada que nos comentaba para ejercer la mayoría? Si al ejercer la facultad de atracción se convierte en, o sea, si es lo mismo reasumir la competencia o son cosas... No, les decía, reasumir competencia es cuando hay inconstitucionalidad de leyes y eventualmente de todas maneras podría llegar a la Corte. Cuando no hay nada de inconstitucionalidad, que es pura legalidad, entonces es atracción. Cuando hay problema de constitucionalidad, entonces se reasume competencia, porque esa de todas maneras podría conocer la Corte. Ok. Y la tercera, ¿cuándo ejerce la facultad de atracción el pleno? Ay, no me quedó. Les decía, o cuando le llega directo al presidente de la Corte y considera que es materia general. Porque si no, también puede decir el presidente, yo creo que debe de ejercerse, y dice, es materia específica y nos la manda a una sala. Pero si es materia general, es decir, de amparo en general, por decir algo, se habla de plazos, se habla de valoración de pruebas, de presentación de testimonial, de ejecución de sentencias, que es algo que puede aplicarse no solo a la materia penal, civil o administrativa, sino a todas. Entonces, cuando es materia general o en materia de suspensión, eso se va al pleno en materia de retroactividad de jurisprudencia de la Corte o de los tribunales. Eso va al pleno. ¿Por qué? Porque se considera que es de aplicación para todos los tribunales de la República. Esa es la materia general. Ernesto Selguanzi, servidor. Ministra, un honor. Señor rector, muchas gracias por esta oportunidad de comunicación. La pregunta, ministra, ¿cuál es su opinión en función de lo que sostiene el doctor Lara Chagoyán en su libro de argumentación jurídica, referente a que no debería restringirse tanto la cuestión de inoperancia y que debería cambiar el asunto, el escenario de indubio pro inoperancia a un indubio
pro fondo del asunto, así le denomina él. Bueno, yo creo que en materia de amparo existen dos figuras muy importantes: la suplencia de la queja y la causa de pedir. Cuando el asunto lo amerita, lo digan bien, lo digan mal o no lo digan, el órgano jurisdiccional basta que esté reclamado para que pueda darles la razón. No necesita que haya una argumentación. ¿Por qué? Pues por la suplencia de la queja, o en los casos donde la situación es más estricta, la causa de pedir. O sea, no lo dijo bien, pero yo entiendo que quiso decir, es como un vocero que dice lo que quiso decir fue esto. Entonces, ¿pero qué se amerita o qué se necesita para poder decir eso? Pues que tenga la razón. O sea, yo no le voy a suplir la deficiencia de la queja, ni le voy a aplicar la causa de pedir para decirle que no tiene razón, como muchas veces le hacen. Decir, no, su argumento era pésimo, porque decía esto y esto y esto. Lo que quiso decir fue esto y esto, pero no tiene razón, ¿para qué le suplen? Digo, así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si la persona del análisis objetivo de las pruebas del expediente considero que tiene la razón, aplico suplencia de queja o causa de pedir, interpreto lo que ustedes quieran y le doy la razón. ¿Por qué? Porque la tiene, porque existen elementos que me conducen para eso. Pero si no la tiene y el argumento es malo, pues ¿para qué lo estudio? Simple y sencillamente le digo, es inoperante, pues porque no combate, es inoperante porque me está diciendo otra cosa que no viene al caso. ¿Para qué lo estudio? Porque de todas maneras no le voy a dar la razón. Entonces, en mi opinión, sí hay siempre la posibilidad indubio pro quejoso. ¿Y cómo se da esto? Pues con la aplicación de la suplencia de la queja y de la causa de pedir. ¿Cuándo? Cuando se le puede dar. La idea de la suplencia de la queja y de la causa de pedir no es tener casos presentados perfectamente. Esa no es la idea. El caso se presenta como se haya presentado. Lo importante del funcionario jurisdiccional es que en el análisis si considera que puede o no darle la razón. Si puede darle la razón, aunque no lo haya pedido adecuadamente, echa mano de estas figuras. Pero si no puede darle la razón, ¿para qué echa mano de esas figuras? Pues usa la inoperancia, usa el infundado, usa el inatendible, usa todos los calificativos que se puedan imaginar. Sin embargo, hay quienes dicen, no, yo voy a suplirle la deficiencia de la queja o voy a aplicar la causa de pedir para saber qué es lo que me quiso decir. Me quiso decir esto y esto y esto, pero no tiene razón. Pues entonces, ¿para qué se lo estudias? ¿No? Es inoficioso, no pierdas tiempo, mejor vete a otro asunto donde en realidad tu estudio te lleve a una concesión de amparo. Entonces esa es la diferencia, Yo creo que sí hay el indubio pro quejoso, pero el indubio pro quejoso cuando amerita la posibilidad de otorgarle la razón. Si no amerita la posibilidad de otorgarle la razón, para eso son los calificativos de inoperancia. Una última pregunta para el tiempo de la ministra. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Bueno, antes de dar las gracias a la ministra, yo quisiera, con su permiso, querida ministra, hacer una pequeña respuesta al comentario del compañero que hablaba sobre Furlan Cassés, porque a mí sí me tocó participar. O sea, bajo la modalidad del pro bono, ahí me tocó ser abogado de una de las víctimas y participé en un amicus curiae que tampoco nos hicieron caso en la corte, pero bueno, estábamos legitimados bajo esa situación. Entonces, el primer punto, desde luego que de antemano digo que coincido con todo lo que dijo la ministra. El primer punto es que no fue una facultad de atracción, fue un recurso de revisión que inventaron. Y yo recuerdo a estas sesiones que íbamos cuando pierden ese proyecto y sostenía nuestro querido ministro Ortiz Mayagoites, presidente de la Corte, con toda razón. Hay razón fundada para decir que esto no procede, es un recurso que no procede. Inventaron un recurso que no estaba en la ley y por eso se desestimó ese proyecto, lo retornaron, esperaron a que se jubilara el ministro, hubo una composición nueva de la sala, de repente sacaron un proyecto y finalmente
concedieron ese amparo, que insisto, no era bajo la facultad de atracción. Nada más una aclaración, fue un recurso de revisión que a la fecha todavía no sabemos de dónde salió. Bueno, pues hecha esta aclaración y con el permiso de la ministra, porque ella era la ponente y yo nada más el moderador, pues no me resta más que reiterarte, Margarita, nuestra gratitud porque hayas venido nuevamente aquí a la Universidad USEMPER, donde te queremos tanto y donde te agradecemos que seas parte de nuestro comité académico y pues agradecerte que nos hayas dado luz sobre estos temas que tú dominas tanto y bueno, entregarte un pequeño reconocimiento de parte de la Universidad USEMPER por esta brillante participación que has tenido. Muchas gracias, Margarita. Pedimos a la ministra un aplauso. Y gracias a ustedes por su asistencia esta tarde.